Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a mis espacios en redes sociales. Soy Mario Pentón, periodista cubano. Bueno, ya saben, la noticia del día se las dimos primero en Martí Noticias, justamente. Bien temprano en la mañana estábamos enterándonos de que el gobierno de los Estados Unidos había decidido retirar a Cuba de la lista de países que no cooperan plenamente con sus esfuerzos antiterroristas. Esta es una de las listas negras en las que está el régimen cubano. Yo se los compartí bien temprano en la mañana porque nos enteramos gracias a las buenas fuentes que tenemos por ahí, por allá. Entonces nos llegó la información, ya ha sido confirmada por el Departamento de Estado después de haber pues dado la noticia primero en Martí. Mi estimado Myron Gallardo, abogado de inmigración y también de defensa criminal, nos acompaña aquí en mis redes sociales. Y vamos a hablar de lo que significa esto desde el punto de vista migratorio. Después, más tarde, vamos a hacer un análisis político, pero ahora, desde el punto de vista migratorio, ¿qué significa la salida de Cuba de esta lista de países que no cooperan plenamente con los esfuerzos antiterroristas de la administración y qué impacto puede tener en la política migratoria de los Estados Unidos? Abogado Myron Gallardo, muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Mario. Bueno, Mario, prácticamente están retirando a Cuba de esta lista que los penaliza en muchísimos ámbitos, especialmente a la hora de denegación a la hora de denegación de visa a los cubanos principalmente. No solo afecta a los cubanos de a pie, sino también afecta a personas que están directamente ligadas con ministerios o directamente ligadas con el gobierno cubano, que a la hora de viajar o otorgar una visa hacia los Estados Unidos, todo este tipo de visas son denegadas debido a Cuba estar en este tipo de listas. Ahora, hay que recordar que son dos listas diferentes, son dos listas diferentes. Una es los países que no cooperan plenamente con los esfuerzos antiterroristas de Estados Unidos y otra lista es la lista de países patrocinadores del terrorismo de los Estados Unidos. Es decir, hay dos listas diferentes. Cuba acaba de ser eliminada de una de esas listas, es como un paso, pero hay otra lista, que es la lista de países patrocinadores del terrorismo, donde todavía se encuentra. Es decir, Cuba sigue estando en la lista de países terroristas y ahí es donde viene el pollo del arroz con pollo en la parte migratoria. Muchos de ustedes me escribieron desde temprano cuando yo di la noticia para preguntarme acerca de si el ESTA regresaba. El ESTA no regresa, que yo sepa, abogado. No, no regresa, Mario. De alguna manera esto es un paso a que el ESTA pueda regresar, porque a Cuba ser retirada de esta lista tiene grandes posibilidades también a que pueda más adelante las retiren de la otra lista de patrocinadores del terrorismo. Pero ¿qué hace al no estar en este tipo de lista ahora mismo? Esto flexibiliza un poco también el otorgamiento de visas de turismo a los cubanos. No quiere decir que le van a dar visas a los cubanos, porque hay muchísimos otros elementos que el gobierno de los Estados Unidos y los cónsules tienen en cuenta a la hora de otorgar una visa, pero de alguna manera es una restricción menos que existe para los cubanos a la hora de pedir una entrada a los Estados Unidos, una visa de turismo, a la hora de pedir cualquier tipo de entrada para acá, que no es por una visa de inmigrante, que cuando es el tipo de visa de inmigrante, esto no es algo que se tiene en cuenta, a no ser que sea una persona que esté ligada completamente al gobierno y que lo haya dicho por supuesto en la aplicación, porque hay personas que mienten en las aplicaciones, eso trae otro tipo de consecuencias. Pero que la quiten de esta lista también de alguna manera está como abriendo el camino para conversaciones y que también pueda ser removida también de la otra lista. Que es otro proceso y que lo lleva el Congreso de los Estados Unidos, que ir ante el Congreso de los Estados Unidos y dar toda esta información. A la administración Biden, en esta primera administración Biden, le quedan apenas unos meses hasta las elecciones y bueno, y después veremos qué pasa hasta enero, pero y quién es el que sale elegido. Pero por aquí vi un comentario que me llamó mucho la atención. Dice, la pregunta del millón, ¿qué habrá detrás de todo esto? A mí me llamó muchísimo la atención el otro día que estuve reunido con el subsecretario de Estado, Brian Nichols. Cuando yo le pregunté al subsecretario Brian Nichols directamente, ¿ustedes consideran, porque él dijo, no, que Nicaragua está utilizando la inmigración como un arma? Digo, bueno, Nicaragua y Cuba y Venezuela, me imagino que también. Me dijo, no, nosotros vemos al régimen de Nicaragua diferente de como vemos a Cuba y Venezuela.
Básicamente dijo eso. Eso me llamó mucho la atención y me como que siento que detrás de todas estas conversaciones puede venir un cambio de política. Y bueno, y aquí lo estamos viendo. ¿Qué dijo la administración el día de hoy cuando le preguntamos acerca de por qué sacaba a Cuba de esta lista? Les voy a leer exactamente lo que dijo la administración. Lo hemos publicado ya en Martín Noticias. El Departamento de Estado le explicó a Martín Noticias que las razones para fundamentar esta decisión es que la negativa de Cuba a colaborar con Colombia en las solicitudes de extradición de miembros del Ejército de Liberación Nacional del ELN respaldó la certificación en el 2022. Pero en agosto del 22, de conformidad con una orden del presidente colombiano Gustavo Petro, ustedes recordarán que Petro es aliado de Cuba, amigo del régimen de La Habana, admirador de Fidel Castro y del comunismo, pues él dijo que suspendía las órdenes de arresto contra 17 comandantes del ELN que estaban en Cuba y a los que Colombia estaba pidiendo en extradición. Hay que recordar que el ELN hizo un atentado terrorista, mató a más de 21 personas en plenas conversaciones de paz y los jefes de esta guerrilla terrorista están en La Habana. Entonces, eso fue lo que sucedió. Ahora, dice que Estados Unidos y Cuba reanudaron la cooperación policial en el 2023, incluida la lucha contra el terrorismo, y por lo tanto, el departamento determinó que la certificación continua de Cuba como país que no coopera plenamente no era válida. Esta es la declaración oficial del gobierno de los Estados Unidos el día de hoy al emitirse esta comunicación. Bueno, por supuesto, yo voy a estar más que pendiente de este tema. Más tarde vamos a hacer un análisis desde el punto de vista político qué significa esto, pero desde el punto de vista migratorio, el abogado ha dicho dos ventajas. Una, es un paso más en que las personas que quieren venir a Estados Unidos con esta, probablemente en un futuro pudiera cambiar y pudieran venir con esta, pero en este momento no. Segundo elemento, hay más posibilidades de que te den visa de turismo para viajar a los Estados Unidos si eres cubano, cosa que se tenía en cuenta la negativa esta por ser un Estado que no cooperaba plenamente con el tema del terrorismo. Ok, vamos a las preguntas de la audiencia. Vamos a responder preguntas. Veo por aquí, vamos a ver. Carolina del Norte, entré con parol el 27 de enero del 23, el 9 de febrero del 24 apliqué la residencia, después de 93 días ya me la aprobaron. Felicidades, Luis Miguel, felicidades. ¿Cómo sabes si estoy en la entrevista de miedo creíble en la cita? ¿Te la realiza el mismo oficial de CBP que te recibe o en algún momento las preguntas pudiese venir de un oficial de USCIS? No, las entrevistas de miedo creíble solamente las hacen oficiales de USCIS. Los oficiales de CBP no hacen entrevistas de miedo creíble. Esto solamente es un oficial de asilo quien la hace. Tengo por aquí a Susana, dice, o Susan, dice, Cuba sí es la mata del terrorismo y de la opresión. El money order para comprar las residencias de 1440, abogado. Sí. Ok. Tengo por acá, perdí los certificados de polio y sarampión para entrar con parol. ¿Debo volver a colocarme esas vacunas? Ok, tienes que hacerte un examen de sangre, que ese examen de sangre va a decir todas las vacunas que tú tienes activas todavía. Y si estas vacunas no están activas, tienes que volvértelas a poner para la residencia. Ok, mi hijo tiene la confirmación de viaje, pero está fuera de Nicaragua. ¿Puede viajar desde Costa Rica sin problema ninguno? Sí. Ok, sigo. Dice, pienso que es bueno aclarar, dice Orlando, que no se trata de la lista de países patrocinadores del terrorismo, que no es lo mismo, efectivamente, como lo estuvimos explicando. Bueno, yo con muchísimo gusto, el día que Cuba sea libre, con mucho gusto, claro, vamos a seguir reportando sobre la realidad cubana. En una llamada a USCIS me dicen que mi caso de parol humanitario no está con ellos, que está en la oficina central. ¿Qué pudiera significar eso? No sé exactamente por qué te dicen eso. Los paroles humanitarios están en una sola oficina. Muchas veces los oficiales te dicen cualquier cosa simplemente para salir del paso, porque la realidad es que la respuesta a cualquier llamada sobre parol humanitario que esté en espera está en espera. Ellos no tienen nada más que decir que no sea eso. Efectivamente. Hola, Mario Abogado. Acá con apagón hace ya 14 horas consecutivas, nada aún. Veremos si me alcanza la carga del teléfono para seguir las noticias con ustedes. Terrible. Lo que está pasando en Cuba es terrible. Y mientras tanto, Canela anda entrevistándose con Ramonet, el de las 100 horas con Fidel. Y lo mejor de todo, te lo anuncian en grande, información importante para nuestro pueblo. ¿Qué va a decir Canel de nuevo? Lo mismo con lo mismo, la misma muela. En fin.
Seguimos. Es un guiño a la dictadura igual, es el primer paso. Bueno, vamos a continuar aquí con preguntas de inmigración. ¿Puedo pedir TPS si soy nicaragüense, si entré con visa y me quedé ilegal en la pandemia? Bueno, hay que ver si eres elegible para TPS. No, ahora mismo yo creo que Nicaragua sí tiene un TPS, no estoy muy seguro, pero si calificas para el TPS sí puedes pedirlo. Y si estás en tiempo de pedirlo, por supuesto. Rugama, siéntate con los abogados, ahí tienes el número de teléfono, dale unas llamaditas, siéntate con ellos y que te analicen ahí tu caso. Tengo por aquí a Corazón en TikTok, dice saludos a los dos. ¿Se sabe de algún caso que haya esperado por permiso de viaje de más de 90 días y que haya llegado? Sí, sí. Excelente. Voy también a Instagram, tenemos mucha gente comentando en Instagram en los comentarios sobre la designación de patrocinación de esto de patrocinador de terrorismo y tal. No los voy a leer porque ya saben, es un debate político. Luego podemos hacer un debate si ustedes quieren y feliz de la vida doy todos los comentarios. Vamos a tratar de centrarnos en la parte migratoria. Más tarde vamos a tener un análisis y luego podemos hacer un debate. Ok, mi aplicación de Parol dice que comparta mi viaje hace algunos días. Eso no me salía. No sé qué quiere decir esto de compartir tu viaje. No sé tampoco, primera vez que escucho eso. Ok. Tienen el ESTA vigente, pueden entrar. Bueno, las personas, a ver, ¿qué pasa con el ESTA? Automáticamente cuando Cuba entró en la lista de países patrocinadores del terrorismo, todos los ESTAs de los cubanos españoles tenían que haber sido o debieron haber sido anulados. Quiere decir que no tienen ningún efecto. Hay muchos ESTAs que están vigentes, sin embargo, cuando vas a intentar viajar, no te dejan, te lo invalidan. Hay personas que han entrado, no te voy a decir que no, si hay personas que han intentado y los han dejado entrar. Esto es una discreción totalmente de ellos. Si está vigente y quieres intentarlo, inténtalo. Lo que más vas a perder es el dinero de tu billete de avión. Ok. Bueno, ya dije que estos comentarios no los voy a leer porque esto es debate de lo demás. Alejandro no ayuda, no te va a dar el ESTA, no te van a permitir entrar con esta todavía. Mientras esté en la lista de países terroristas, Cuba no se puede utilizar el ESTA. Y no es Cuba, Corea del Norte, Irán, Siria, le pasa exactamente lo mismo. Ok, mis saludos. Quisiera saber si la embajada en Cuba volverá a dar la visa de turismo sin tener que ir a un tercer país. Por el momento no. En cuanto haya alguna información, con mucho gusto se las voy a estar compartiendo, pero hasta este momento no hay nada de eso. Ok, vamos a ver, sigo por aquí. Hola, me casé con una cubana que recibió la ciudadanía en Estados Unidos en el 2017. Pregunta, mi esposa se cambió el apellido al mío. ¿Ella tiene que cambiar el apellido en el certificado de ciudadanía también? No necesariamente, pero si quiere, lo puede hacer. Simplemente es mandar una N600 para modificar el certificado de ciudadanía. Bueno, los comentarios de la situación de Cuba, tremendo. Vamos a ver, si mi papá lleva más de 40 años ya siendo ciudadano y me pone una reunificación, llevo más de un año, tengo 1.95%. No sé qué quiere decir eso al 1.95%, pero bueno. Ok, a ver, si tu papá es ciudadano de los Estados Unidos, tienes una reunificación familiar, me imagino que eres mayor de edad. Si eres mayor de edad, tú estás sujeto al boletín de visas. Si estás casado, igual estás sujeto al boletín de visas. Tienes que esperar cuando la visa esté disponible según el boletín de visas. Cambia todos los meses o tienes que ir monitoreándolo por ahí. Ok. Aprobación de residencia después de mandar evidencias de chequeo médico. Soy del 2019 y corte cerrado. Felicidades. Ok, sigo por aquí. ¿Cuánto tiempo puede demorar permiso de salida? No hay tiempo. Puede demorar lo mismo un mes que demorarte un día, que demorarte muchísimo. Ok, vamos a ver. Se ve que este año es de elecciones, dice otra persona. ¿Qué culpa tenemos los ciudadanos españoles de que Cuba esté en la lista de países terroristas si nosotros no lo somos, pero eres ciudadano cubano y como ciudadano cubano, pues tienes las restricciones? Lo mismo le pasa a los iraníes, lo mismo le pasa a los sirios, lo mismo le pasa a los coreanos del norte, y ninguna de esas nacionalidades culpan a los americanos, culpan a sus países, a los gobiernos de sus países. En el caso de los cubanos, se puede pedir permiso de trabajo a USCIS sin que te haya llegado el social de no employment que se solicita para las ayudas.
A ver, permiso Ok, de trabajo. para tú pedir el permiso de trabajo, tú no tienes que tener un Social Security, un número de seguro social. Incluso es que tú pides en la aplicación de permiso de trabajo, pides tú que te den un número de seguro social a la administración. Tú lo que pides es permiso de trabajo bajo una categoría. Si tienes parol, bajo el parol. Si tienes una aplicación de asilo después de los 150 días a través de la aplicación de asilo, categoría C8. Si tienes una aplicación de ajuste de estatus bajo la categoría que sea, pides un permiso de trabajo bajo la aplicación de ajuste de estatus. Gaby Mena, buenas tardes, soy cubana, quiero entrar por la TP1, pero en unos meses cumplo los 2 años fuera de Cuba. ¿Eso me afecta de alguna manera en la solicitud? Ya que dicen que pierdo la residencia. Esas son leyes absurdas No, del régimen cubano. Tú siempre vas a ser cubana hasta que te mueras, pero las leyes absurdas del régimen cubano dicen que en 2 años te quitan la residencia cubana. ¿A ti qué te importa que te quiten la residencia cubana? Vas a seguir siendo cubana siempre, así que no te afecta en nada. Ok, ¿cómo repercute esto en las personas que están pendientes a un proceso administrativo? No creo que eso tenga, que los procesos administrativos. no creo que tengan mucha repercusión. Los procesos administrativos se abren mayormente o por errores en las aplicaciones, por documentos que faltan en las aplicaciones. Yo sé que hay muchos procesos administrativos que llevan casi un año, incluso más de un año, y que llevan demasiado tiempo y ni siquiera hay un error en las aplicaciones, pero no repercute exactamente en estos procesos administrativos. Ok. ¿Qué tiempo aproximadamente se demora la reclamación de una madre residente o un hijo menor de edad con parol puesto también? La reclamación está sujeta al boletín de visa, hay que ver por qué año va. Cuando tú le pones la reclamación, una vez que está aprobada, entonces cuando la fecha del día prioritario que aparece en tu recibo de la I-130 esté vigente en el boletín de visa, entonces la visa va a estar disponible y ahí eso es el proceso con el Centro Nacional de Visa para que te den la entrevista. Ok. Pedir ayuda al gobierno afecta al patrocinador del parol. En el caso de los cubanos y los haitianos, no. En los demás casos, no lo sé, pero los cubanos y los haitianos, sé definitivamente que no. Ok, sigo por aquí. Vamos a ver. Soy 220A. Con fecha de corte, si mi hermana es ciudadana americana, me puede servir para ajustar mi estatus hasta llegar a obtener la residencia a mi esposo, a mí, a mi esposo e hijo menor de edad. Ok, tu hermana te puede poner una petición familiar a ti, no a tu esposo, ok. Tu esposo y tu hijo serían derivativos. ¿Qué pasa? Las peticiones familiares de hermano en mano, ciudadanos estadounidenses, tienen 15 años de espera. El juez en la corte va a ser muy difícil que te dé el cierre. Existe la posibilidad, porque lo hemos intentado y es una opción. Todo depende del juez. Pero debido al tiempo de espera, las posibilidades que tú te hagas residente por esa petición se demora bastante tiempo. Rubama Centeno, mi amigo no se hizo la prueba de tuberculosis en sangre a tiempo. ¿Cómo hago para pedir una prórroga? La prueba esta del parol. Pero estás aquí en Estados Unidos, estás en Cuba. Ah, ya está en Estados Unidos. Bueno, tienes que entrar ahí a la aplicación porque tú lo que hiciste fue atestaste que la ibas a hacer y la ibas a submitir. Tienes que llamar a USCIS. Los trámites de la Comar en México, ¿me dejarán entrar a Estados Unidos con la cita? Si pides refugio en México. Sí, me imagino que te dejen entrar con la cita. Ok. Quisiera saber si una persona cubana con residencia temporal en otro país tiene problemas para entrar por el parol humanitario. No, no debe tener problemas. Soy visa K1, entré el 24 de febrero, pedí hace 2 meses mi residencia y mi permiso de trabajo. ¿Qué tiempo me puede demorar este proceso? Me imagino que te casaste ya y debido a que te casaste pediste tu residencia y el permiso de trabajo. Permiso de trabajo se demora unos meses, la residencia sí puede demorarse un poco más, hasta 36 meses. El término de tiempo de 1 año de los trámites de la Lotería de Visas del 2025 es a partir de cuando emitan la visa o desde la confirmación de los ganadores. Ok, para el 2025, el tiempo comienza a correr desde el momento de que ya tú eres elegido como un ganador. Esas personas tienen un año para entrar a los Estados Unidos a hacer el proceso. Yo sé que todavía hay bastante atraso y hubo muchísimo atraso. Incluso hubo demandas al gobierno cuando el COVID, porque hubo personas que no pudieron entrar. Y hubo una demanda contra el gobierno porque no pudieron entrar en el año fiscal determinado debido a las restricciones que había en esos países con el COVID. Y esas personas después más adelante los dejaron entrar. Yo sé que hay bastante atraso con lo que es la lotería de visas. Ok.
Mi hija es ciudadana española y es menor. ¿Le puedo poner el parol siempre y cuando venga aquí con el papá, no? Con el papá que sea cubano nada más. Ella no Exacto. es elegible por ella solita. Quisiera saber algo sobre si puedo entrar por parol, si tengo residencia temporal en otro país. Estuve haciendo un live, otra abogada, y dijo, no, hemos visto que sí han permitido a personas con Sí, residencia temporal venir. Con tú la residencia permanente, abandonas. no. Ujú. Exacto. Con residencia permanente no, pero con residencia temporal sí hemos visto personas venir, bastante. Brian Cala, casado con una cubana, ¿puedo aplicar a la residencia por ajuste cubano mientras la de mi esposa está en proceso? Tengo corte en cierre administrativo. Hasta que tu esposa no sea residente, no puedes aplicar no te pueden poner un family petition, una petición familiar. La persona tiene que ser residente. Si tu esposa no es residente, que es lo que estás diciendo al final, mientras tu esposa se hace residente, ella no te puede poner una petición familiar. Ella tiene que tener su residencia para poder ponerte la petición familiar. Tengo otra persona por aquí que me dice, hola, mi pareja es chilena. Le negaron la entrada porque supuestamente estamos casadas y no es así, pero la tienen como posible inmigrante. ¿Qué podemos hacer? Bueno, tienes que simplemente aplicar otra vez a la visa, ir a la entrevista y tratar de presentar evidencia de que eso que están alegando no es. Ok. Yo entré por parol desde Chile con residencia temporal. Es la misma persona. Entró por parol desde Chile con residencia temporal en Chile. Dice, no hay problema. Respondiendo a la No. muchacha diciéndole, mira, yo entré con parol y soy y tenía residencia temporal. Hola, presenté la residencia desde el día 1 de febrero, entré legal con una visa de trabajo. Se demora mucho en llegar. Ok, la residencia se puede demorar un tiempo. Si entraste con una visa de trabajo, no sé qué visa de trabajo, me imagino que es una EB1, EB2, EB3, EB4, ese tipo de visas que te permite ajustar estatus. Entonces, ya tu visa estaba disponible, eso automáticamente mandas la residencia, eso alrededor de, vamos, digamos, entre 8 a 14 meses aproximadamente. Sería recomendable hacer un nuevo registro. Llevo 2 meses pidiendo mi cita de CBP One. Mi estimado, hay personas que llevan 6 meses, 7 meses pidiendo la cita de CBP One. Algunos a las 6 meses, 5 meses les llega. Entonces, no es recomendable que borres el registro y vuelvas a crear uno nuevo, porque si no, pierdes. Según dicen ellos, y yo no sé si eso es verdad o no, pero según dice el gobierno de los Estados Unidos, hay una parte de esas citas que se eligen por orden cronológico y otras al azar. Entonces, si es así, pues perderías el orden cronológico. A ver, dice por aquí la reunificación familiar de madre a hijo, siendo esta residente, ¿cuánto puede demorar? Depende del boletín de visa. Exacto. Tengo por aquí, la apliqué para la residencia y tengo mi tercera corte el 26 de junio. No me ha llegado ningún recibo de la residencia. Dígame qué debo hacer. ¿Desde cuándo aplicaste a la residencia? Los recibos se demoran 2 o 3 meses en llegar, lo menos el primer recibo aproximadamente. Si Y tienes la aunque tercera corte de Regidos 20A, no sé, primero USCIS no tiene ni jurisdicción para escuchar ese caso, eso es algo que te van a decir en la corte, o que USCIS mismo te va a cerrar la aplicación administrativamente. Buenas tardes, mi hija es ciudadana y yo residente. ¿Cuál es la vía más rápida de traer a mi otra hija y sus 2 niños? Ok, tu hija ciudadana a su hermana se va a demorar demasiado. La vía más rápida es usted poniéndole una petición familiar a ellas o ponerles el parol. Y aunque seas I-220A con corte y estés casado con una residente permanente y que tengas hijos, ¿eso te resuelve algo? No, no te resuelve nada. Lo único que te resuelve es que te pongan una petición familiar, que esa petición familiar se apruebe, usar esa petición familiar para cerrar la corte. Ok. Sigo por acá. Estando por Instagram y se me pierden un poco las preguntas. ¿Los ingresos del patrocinador influyen en la rapidez de la aprobación del parol? Para nada. He visto No. gente millonaria que todavía está esperando y gente, auxiliares de limpieza que les ha llegado sus peticiones de parol. Así que ya sabes. Entré con CBP con parol por 2 años, tengo corte el 2 de enero, pero apliqué ahora para la residencia. Aplico ahora para la residencia. ¿Qué debo hacer? ¿Cerrar la corte? Se lo Cerrar la hemos dicho corte. a veces.
Si me entrego en la frontera, ¿qué opciones tengo? Soy médico que abandoné la misión en Venezuela. Héctor, no te recomiendo que te entregues en la frontera por varias razones. El abogado te las va a explicar. Bueno, la primera razón es porque no vas a ser elegible para asilo. Esa es la primera razón. Segunda razón, puedes ser deportado a México si ellos determinan que tú no eres elegible con las nuevas leyes de asilo que se está aplicando en la frontera. Esa es la segunda razón. La tercera razón, porque puedes estar en detención por varios meses. Si te hacen una entrevista en Mío Creíble y la pasas, te van a poner automáticamente en Expedited Removal. Entonces no tienes derecho a que te suelten. Vas a estar en detención hasta que puedas discutir tu asilo, todo. No sé si tienes toda tu evidencia contigo de tu evidencia de asilo. Si no la tienes, eso es algo que hay que buscar en Cuba. En Cuba o en el país donde sea. Tienes que tener familia ya que esté dispuesta a de verdad a apurarse y hacer las cosas rápido, porque los procesos en detención son bien rápidos. Y si no logras obtener la evidencia, puedes perder el asilo. Y te viran. Y con una orden de deportación de años y todo. Así que mi recomendación, haz la cita de CBP-1. ¿Qué categoría es el permiso de trabajo de Parol I-94? C11. Ok. Buenas tardes, tengo parol por 2 años, fecha de corte en 1 año y 2 meses. ¿Debo cerrar la fecha de corte o al aplicar solamente al año cierra la corte? Lo hemos dicho hasta el cansancio. Si usted tiene parol, que cerrar la corte no se va a cerrar sola. Ajá. Y si no vas a la corte, te van a dar orden de deportación. Exactamente, que es lo otro que nos preocupa y nos ha pasado. A mí me han mandado los mensajes, tengo orden de deportación por no ir a la corte. Pero se me olvidó la corte, bueno, te embarcaste. Mi hija menor tiene confirmado el parol, pero es única beneficiaria. USCIS me dijo que no debo agregarla a un grupo de viaje si yo voy a buscarla a Cuba. No ha podido llenar las atestaciones. ¿Qué puedo hacer? Ok, lo primero, si ellos te están diciendo eso, voy a hablar con ellos para que desbloqueen la cuenta de ella, porque lo que pasa es que la cuenta de ella está bloqueada porque ella debe ser agregada a un grupo de viaje. Ella no puede hacer su cuenta sola. La única manera es que USCIS te desbloquee esa cuenta para que tú puedas llenar las atestaciones en la cuenta. Si ellos te están diciendo eso, vuélvelos a llamar para que entonces te desbloqueen la cuenta y puedas hacer el proceso. Mavis, buenas tardes. El permiso por 10 años para la visa que se pide en Guyana está vigente. ¿Tiene alguna condición? Bueno, visa de 10 años solamente se la dan a ciudadanos españoles, gente del espacio Schengen, gente de Europa. A ver, si tú eres cubano o española y te vas allí y sacas tu pasaporte español y pides la visa de turismo con pasaporte español, si te la conceden, te la pueden dar por 10 años. Te la pueden, no es obligado que te la den por 10 años. Si eres cubano nada más, la visa a los cubanos se la pueden, repito, no es obligatorio, se la pueden dar por 5 años o te la pueden dar de una sola entrada. Si te la dan por 5 años, felicidades. Y si te la dan por una sola entrada, bueno, tuviste una oportunidad y siempre te pueden decir que no. ¿Cuáles son las condiciones? ¿Cuáles son las condiciones para una visa de turismo, abogado? Las condiciones para una visa de turismo, bueno, primeramente tienes que demostrar que tú no eres un posible migrante. Esa es la primera barrera. Segunda barrera, que tienes que demostrar que tú tienes fondos suficientes, que es para demostrar que tú no eres posible inmigrante, que tú tienes fondos suficientes en tu país, que tú no tienes ningún deseo de inmigrar, que tú tienes, ¿cómo decir? Que tienes propiedades en tu país, que tienes suficiente dinero en las cuentas de banco, que tienes un trabajo estable en tu país. Todas estas cosas demuestran que tú no vienes a quedarte a los Estados Unidos, sino que tú solamente vienes de visita a los Estados Unidos. Ok, eso es importantísimo. Gracias, Sandra, por el like. Y gracias a todos los que le dan like al canal de YouTube y a todos los que comparten el trabajo que hacemos aquí en este espacio, que es un trabajo meramente informativo. Llevo 2 años en el país con I-220A, fecha de corte, pero no aparecí en el sistema. Apliqué, yo decía ayer, me dieron permiso de trabajo y apliqué la residencia, pero ya me pusieron en el sistema de la corte y la tengo ahora el día 20. ¿Qué me recomienda, abogado? Bueno, pues primeramente, Marco, tienes que poner tu asilo. Si ya te pusieron en la corte ahora, tu asilo que estaba en USCIS, pásalo para la corte lo antes posible. Tú eres I-220A. La I-220A no es base para la ley de ajuste cubano. Deja tu aplicación de ley de ajuste cubano tranquilita en USCIS, que corra, que ellos decidan lo que quieran decidir con esa aplicación, porque hay grandes posibilidades que te la cierran administrativamente. Pero es muy importante que tu asilo lo pases para la corte, porque estoy 100% seguro que no está en la corte, ¿ok? Tienes que pasarlo para ahí y enviar todos los recibos de las huellas en conjunto con el asilo, demostrándole a la corte que tú faileaste tu asilo dentro del año. Muchísimas gracias, abogado. Se nos acabó el tiempo. Mañana se inicia a las 5 de la tarde. No se olvide suscribirse
a mi canal de YouTube, a TikTok, a Instagram, Facebook, donde quiera. Ahí me puedes seguir también en X. Gracias mil por todo. Gracias. Dime cuál es el periodista que está en el boom. Es Mario Rincón. El periodista que te trae toda la información. Es Mario Rincón.